El mundo está cada vez más interconectado. Gracias al progreso tecnológico y a la globalización, ahora nos resulta fácil estar informados de lo que ocurre en los distintos países. De hecho, incluso es posible ponerse en contacto con personas que se encuentran a miles de kilómetros de nosotros con solo pulsar un botón. A la vista de estos acontecimientos, parece aún más sorprendente que en nuestros tiempos modernos todavía hay algunos grupos étnicos que viven prácticamente aislados. Se trata en su mayoría de tribus indígenas que desean conservar sus características culturales tradicionales en la medida de lo posible sin cambios. En el siguiente video, te mostramos que 10 pueblos han desafiado con éxito la evolución de los hemisferios urbanos. Papúa. Con una superficie de 786,000 kilómetros cuadrados, Nueva Guinea es la segunda isla más grande del planeta. En esta gigantesca masa de tierra viven alrededor de 11,300,000 personas. Entre ellos se encuentra el pueblo papú, que ha habitado Nueva Guinea y las islas circundantes durante incontables siglos. Las florecientes regiones selváticas de Papúa Nueva Guinea son una de las últimas zonas del planeta en las que los grupos de población indígena pueden seguir viviendo sin verse afectados por el desarrollo de las civilizaciones modernas. El hecho de que cada una de las tribus de los papúes se diferencie claramente de las demás se demuestra también en el hecho de que han desarrollado alrededor de 1,000 lenguas indígenas a lo largo del tiempo. Según las estimaciones actuales, en el oeste de la isla viven más de 300 tribus, algunas de las cuales nunca han tenido contacto con la civilización occidental. Los grupos autóctonos de las montañas centrales de Papúa se mantienen con el cultivo de batatas y la cría de cerdos. Los pueblos de las tierras bajas, en cambio, se han especializado en la caza y recolección. Como resultado de la ocupación indonesa en 1963, el entorno de vida de muchos papúes también cambió drásticamente. En consecuencia, los miembros de la tribu no solo se enfrentan a un racismo creciente, sino también al rápido agotamiento de sus recursos naturales. Tribu Rook. Es el año de 1959. Mientras la guerra de Vietnam sigue intensificándose, después de que unos bombarderos estadounidenses atacaran una remota extensión de terreno, un escuadrón de soldados norvietnamitas se dispuso a examinar de cerca el alcance del ataque. Sin embargo, en el proceso, los soldados no solo se encontraron con cráteres y tierra quemada, sino también con un grupo de hombres, en su mayoría desnudos, que trepaban a los árboles o se retiraban rápidamente a los laberínticos sistemas de cuevas de la zona. El grupo étnico, hasta ahora completamente desconocido, sería conocido a partir de entonces como la tribu Rook. Se calcula que los soldados se encontraron con hasta 170 miembros de este grupo indígena a finales de la década de 1950. Sin embargo, el gobierno comunista calificó de anticuados el modo de vida y las tradiciones ancestrales de los pueblos primitivos. Por ello, muchos miembros del pueblo Rook fueron reubicados a la fuerza en ciudades modernas. Sin embargo, muchos Rook siguen manteniendo su modo de vida tradicional. Cultivan huertos, cazan y practican sus centenarios ritos tribales. Caguajiba. En las densas selvas de la cuenca amazónica brasileña vive un pequeño grupo de personas que prácticamente nunca han tenido contacto con la civilización occidental. Los miembros de los Caguajiba son los pocos supervivientes de las numerosas masacres de las que fueron víctimas otras tribus en el pasado. La creciente deforestación de la selva tropical también está restringiendo cada vez más el hábitat de Caguajiba. Por desgracia, el gobierno brasileño sigue negándose a reconocer el grupo indígena como tribu independiente. Por esta razón, no se ha aprobado ninguna ley oficial para proteger la patria de los indígenas. Los Caguajibas son cazadores-recolectores nómadas. Sin embargo, los claros descubrimientos en la selva sugieren que los Caguajibas llevaban una vida más asentada en el pasado y practicaban una agricultura constante. Sentinelese. La isla Sentinel del Norte, situada en el Océano Índico, ha servido probablemente de hogar estable a la aislada tribu de los sentineleses durante muchos milenios. Algunos estudios sobre las lenguas indígenas vecinas sugieren que los sentineleses son también descendientes de la primera gran oleada de migración desde África que se produjo hace unos 1000 años. Debido a su forma de vida aislada, se sabe muy poco sobre la vida cotidiana de los miembros de la tribu. Las observaciones describen a los miembros del grupo étnico como personas sin ropa
que llevan armas como lanzas arrojadizas. Probablemente recolectan los cocos, las raíces y los tubérculos que se dan en forma natural en su tierra. Y también cazan jabalíes, tortugas y peces. Yanomami. Sierra Parima. Una cresta montañosa de unos 1.600 metros de altura entre Brasil y Venezuela. Alberga la mayor etnia indígena de toda la región amazónica. Según las estimaciones, hasta 35,000 Yanomamis viven en la región fronteriza de los dos países sudamericanos. Aunque muchas de las tribus en cuestión han sido visitadas y estudiadas en el pasado, algunos informes de los propios indígenas sugieren que todavía hay algunos Yanomamis no contactados que viven actualmente allí. Se dice que son dos grupos que se han asentado en diferentes afluentes del Río Negro. Sabemos por los Yanomamis contactados que se dedican a la agricultura, plantando principalmente manódica y plátanos. Pero la caza también desempeña un papel importante en su obtención diaria de alimentos. En cuanto a sus creencias, los Yanomami tienen una visión animista del mundo. Esto significa que están firmemente convencidos de que todo objeto y todo ser tiene alma. Mashco-Piro. Los Mashco-Piro hacen prácticamente todo lo posible para evitar el contacto con otros grupos de personas. Esta tribu nómada, que se alimenta principalmente de la caza y la recolección, habita en las zonas aisladas de la selva amazónica de Perú. Se calcula que la tribu tiene entre 100 y 250 miembros. A finales del siglo XIX, muchos Mashco-Piro perdieron la vida durante los brutales ataques del ejército privado de Carlos Fitzgerald. Los que escaparon de las masacres se refugiaron posteriormente en las regiones forestales aisladas. Fotografías, como las tomadas desde un helicóptero en 2007, dan una idea aproximada de la vida cotidiana de los Mashco-Piro. Presumiblemente durante la estación seca, los miembros de la tribu construyen chozas con hojas de palma, que levantan cerca de las orillas del río. En cuanto empieza la temporada de lluvias, los Mashco-Piro probablemente se retiran a la densa maleza de la selva. Corubo. Como los Corubo solían ir a la batalla con garrotes de guerra, el resto de la población los llamaba también indios de garrote. Los aproximadamente 200 miembros del pueblo primitivo brasileño siguen viviendo en gran medida aislados. Después de varios intentos de acercamiento que habían fracasado en el pasado, la FUNAI, la agencia nacional que se ocupa de los asuntos de la población indígena de Brasil, consiguió ponerse en contacto con algunos Corubo en 1996. La mayor parte de la información que tenemos sobre los pueblos indígenas proviene de esa época. Sabemos que los miembros de la tribu cazaban con cerbatanas, arcos, flechas y lanzas. También está especialmente extendido el característico corte de pelo en el que la mitad posterior del cráneo está afeitada. Antes de que los hombres de Corubo salgan a cazar, beben una poción especial hecha con una vid llamada tati. Se dice que la bebida da a los cazadores habilidad y fuerza. Pintupi. En 1984, algunos miembros de los Pintupi debían estar aterrorizados. De repente se encontraron con un grupo de europeos cuya existencia desconocían por completo. Hasta entonces, los aborígenes australianos llevaban una vida nómada tradicional en el desierto de Gibson. Debido a su aislamiento secular, no se habían enterado de la llegada de los europeos a su continente, y mucho menos de los logros técnicos como los automóviles. El encuentro de estos dos mundos iba a cambiar la vida cotidiana de los Pintupi para siempre. En el pasado, los nómadas pastoreaban por las vastas y secas llanuras de su tierra natal en busca de pozos de agua. Pero ahora, la ropa occidental y diversos objetos de la civilización urbana se han introducido en las actividades cotidianas de la etnia indígena. En octubre de 1986, se observó a otro grupo nómada de 7 personas abandonando el gran desierto de Victoria. Es muy posible que estas personas aún no sean conscientes de las manifestaciones de la sociedad moderna. Aborígenes. Como ya se ha mencionado, los Pintupi pertenecen a los aborígenes. Sin embargo, en contra de una idea errónea muy extendida, no son simplemente un grupo étnico.
El término aborígenes es más bien un término colectivo para los más diversos pueblos indígenas del continente australiano. Según esto, los grupos individuales se diferencian entre sí, a veces de forma muy clara. Se supone que los antepasados de los actuales aborígenes comenzaron a poblar Australia hace 40.000 y 60.000 años, mientras que a finales del siglo XVIII el número de grupos étnicos llegaba a 1.000.000 la población de las tribus aborígenes. La población se redujo drásticamente cuando los europeos invadieron Australia. Las enfermedades introducidas y los conflictos violentos hicieron que la población de los pueblos indígenas se redujera a 60.000 personas en 1920. En la actualidad, unos 464.000 aborígenes viven de nuevo Down Under. Alrededor del 75 de ellos han dado la espalda al modo de vida tradicional de sus antepasados y ahora llevan un estilo de vida moderno y occidental. Sin embargo, esto se debe principalmente a que el gobierno australiano ha llevado a cabo una agresiva política de asimilación en las últimas décadas, con el objetivo de integrar a los aborígenes en la sociedad, abandonando sus costumbres tradicionales. El lugar más probable para preservar la cultura ancestral era el territorio del norte. Muchos aborígenes viven allí entre ellos, por lo que las lenguas indígenas siguen teniendo un estatus importante aquí. Ainu. Algunos estudios sugieren que los Ainu son los descendientes directos de la cultura prehistórica Jomón. Según esto, la etnia autóctona originaria del norte de Japón y de algunas zonas rusas puede remontarse ya a una historia de miles de años. En siglos pasados, los Ainu eran principalmente cazadores y recolectores. Sin embargo, en ocasiones también practicaban una forma sencilla de agricultura. La cultura distintiva siempre ha desempeñado un papel importante en la vida cotidiana del grupo étnico. Esto no solo incluía la vestimenta tradicional y el extendido culto a los antepasados, sino también los rituales acompañados de instrumentos musicales tradicionales. Dentro de su fe, los Ainu tienen una convicción animista y adoran a diferentes dioses y espíritus. Mientras que entre 25.000 y 200.000 Ainu viven actualmente en Japón, las tribus rusas solo cuentan con un total de 1.000 miembros. Ahora depende de ti. ¿Qué tribu antigua te ha cautivado más? Ya estamos esperando tus comentarios. Si te ha gustado nuestra selección sobre los fascinantes pueblos indígenas, dale un pulgar arriba. Recuerda suscribirte a Mundos Ocultos para no perderte de nuestros videos en el futuro. Gracias por vernos y hasta la próxima.